La semana anterior se había presentado como el debut público de las grandes dificultades que esperan al macrismo en su pretensión de ofrecerse como una derecha de paz y amor, capaz de gobernar con esa misma lógica de campaña. Y esta semana quedaron confirmados los embrollos que el propio oficialismo se infligió por obra, al fin y al cabo, de seguir entendiendo que un país puede manejarse como una empresa. Y justo este país, como si fuera poco, ¿no? Con su tradición de movimentismo, de luchadores sociales, de violencia real y latente, parida por las minorías de los privilegios de clase. Un brevísimo repaso. Los antecedentes fueron la comedia de marchas y contramarchas en el ofrecimiento salarial a los docentes. Después daremos la información de última hora, por supuesto, en torno de la situación en cada distrito en cuanto al comienzo de las clases. Y enseguida una modificación ligera, y a no dudar que inocua, porque será licuada por la inflación, en el impuesto de ganancias o a las ganancias que paga apenas un 10% de los trabajadores formalizados. Respecto de los docentes, la pregunta, sabemos, era y es cómo fue posible que el gobierno cometiera la gafe de ofertar ese 40% de aumento en la paritaria testigo, provocándose no solo un aprisionamiento respecto del sector a pocos días del inicio del ciclo electivo, sino también un efecto arrastre de cara al resto de los gremios. Lo segundo fue peor en proyección política porque Macri, les recuerdo, había convocado a los sindicalistas amigos y a los necesitados de caricias para anunciarles un cambio en el mínimo no imponible que, encima de licuarse por el aumento de precios, incorpora unos 500.000 trabajadores que antes no pagaban y unos 100.000 jubilados que tampoco pagaban. La modificación de las escalas, también recordemos, fue pateada al año que viene, y del ajuste automático de la base alcanzada por el impuesto debido al proceso inflacionario, Macri ni siquiera dijo una palabra. Sobre esto, detengamos un momento, unos segundos, sin caer en chicanas, pero nos parece necesario, a propósito de los manipuleos mediáticos. Se reclamó a voz en cuello que de una vez por todas hubiera conferencias de prensa del presidente, y ocurre que están anunciándolas como tales para que, después de oraciones varias y anuncios, Macri se borre olímpicamente, no contesta preguntas. Es Marcos Peña el que salva las papas. Como le endilgaban a Jorge Capitanich, pero para denostarlo. Punto. Volviendo, y para ejemplificar, las cosas terminaron, entre otras, con el ya ex aliado macrista Hugo Moyano, afirmando que Mauricio es como Menem, porque si en campaña hubiera dicho lo que haría, no lo votaba nadie. En verdad, la afirmación de Moyano se refirió genéricamente al acuerdo con los buitres, al despido de miles de trabajadores estatales, mucho más por sospecha y por persecución ideológica, cómo no, que debido a ñoquismo constatado, y a la creciente perspicacia de que Macri gobierna en exclusiva para los amigos acomodados de su entorno. Uno cree que en esto no interesa valorar la estabilidad moral de Moyano o de los burócratas sindicales que tienen cuentas pendientes con las formas del kirchnerismo en general y de Cristina en particular. Tampoco, si acaso, es correcto decir que el macrismo no avisó. Lo que cuenta es la impericia del gobierno para mantener algunas de las alianzas y sobre todo de las conveniencias que los llevaron al poder explícitamente ejercido. Dijimos hace 7 días, y más vale que no fuimos los únicos, que los globos y la venta de humo empiezan a terminarse, como podía esperar cualquier ciudadano de a pie con
político sentido común. Tienen todavía de qué agarrarse porque el peronismo aparece con fracturas que en su congreso del miércoles más o menos pudo disimular, y porque la franja K, a más de que Cristina no aparece, todavía no sale de la catarsis. Se agrega el coyunturalmente invalorable aporte de los medios de comunicación adictos, que ahora están dedicados a reconstruir la hipótesis del homicidio en el caso Nisman, gracias a un fallo desopilante, impresentable, mamarrachesco, del fiscal Sáenz, y también en propagar la idea de que el kirchnerismo, Parejo Carrió, kirchnerismo no fue ninguna otra cosa, absolutamente ninguna, que un antro de corrupción generalizado. Esa táctica, también asimilable al diseño ecuatoriano de la campaña, aún da sus frutos, por lo menos entre la porción al extremo gorila de los votantes de Macri. Pero, claro que es difícil verlo, aún, comienza a tener endijas entre quienes se volcaron a él con ese imaginario de que no habría un ajuste salvaje, o ni siquiera un ajuste a secas, lo cual es reivindicado por los que se llaman heterodoxos del macrismo, porque hablan de que el gobierno es gradualista y no propenso al shock neoliberal clásico. Bueno, vaya. Echan empleados públicos a lo pavote y anuncian que la lista seguirá. Ofertan a los usureros internacionales, que son ya holdouts y no buitres, según la nomenclatura mediática, un arreglo que hipoteca al país a mediano y hasta largo plazo, a los estilos del plan Brady de los 90, del megacanje, como no, de Domingo Cavallo. Transfieren ingresos despampanantes a favor de los sectores exportadores y más concentrados, por vía de una devaluación a la que sumaron eliminar retenciones. Y la única receta conocida para amortiguar la escalada de precios es la recesión, con despidos y hasta una ola de despidos que involucran al sector privado como disciplinador social frente a las paritarias, el plan canje. Pero eso no es shock sino gradualismo, dicen. El problema es que lo vendan como lo vendan, y a poco más de 2 meses de asumir, el gobierno ya sufrió su primer paro y movilización por parte de gremios del Estado que, es cierto, representan a un sector con pésima prensa. De todos modos, la movilización del miércoles fue muy numerosa, y por supuesto que esto no fue resaltado por la mayoría de los medios, que en realidad estaban preocupados en perseguir policías y funcionarios, hasta con morbo, yo diría, para preguntarles por qué no se cumplía el protocolo de seguridad. Esa era la preocupación periodística. Pero bien, detrás vienen otros gremios, con capacidad de conflictuar masivamente. Bueno, sindicalistas centrales de maestros y profesores acaban de certificarlo, han obligado al gobierno a retroceder sobre sus propios pasos. Por supuesto, como van a empezar las clases en capital y muy probablemente en provincia de Buenos Aires, que es el 40% de la matrícula nacional, van a colchonar mediáticamente el impacto de los distritos donde no empiezan las clases. Y comentábamos el fallido movimiento oficial sobre el mínimo no imponible, que también deja débil al macrismo, por ejemplo, en su alianza parlamentaria con Massa y compañía. Débil, no derrotado, ni cosa que se le parezca. Y es así que hay ese clima de improvisación permanente, con voceros múltiples y descoordinados que confunden comodidad de campaña, cuando todo es gratis, con el barro de gobernar. El acuerdo con los buitres, por llamarlo de algún modo, es un paradigma mayor, ¿no es cierto? Bonos por unos 15.000 millones de dólares para pagarles
según anunció el ministro Prat Gai, tejiendo y rogando al Congreso que apruebe la derogación de las leyes que lo impiden y esperando que, ergo, lluevan inversiones desde el exterior, justo cuando el mundo financiero internacional viene mucho más seco que líquido. De nuevo también entonces ese desafío de la derecha gobernante para demostrar que está constituida por gente apta y no únicamente por tributarios de una campaña electiva armada con enorme eficiencia comunicacional y que se agregó o antepuso a los errores, algunos grandes, muy grandes, del armado kirchnerista. Luis Brustein recordaba esta semana el llamado teorema de Baglini. Baglini por Raúl, exdiputado y senador radical, un tipo de una oratoria estupenda. Como escribió nuestro colega, el cinismo pragmático de ese teorema consiste en que la dimensión de las promesas electorales, aunque no solo, es directamente proporcional a la distancia del poder de quien las formula, ¿sí? A primera vista, la aplicación del teorema de Baglini le cabe sobre todo a los sectores de izquierda radicalizada que, como nunca se plantean la construcción de poder, se bastan con despachar extremos realizativos impracticables, testimoniales, porque total jamás pagan facturas, se cocinan entre ellos, y electoral y socialmente son irrelevantes porque no hacen política, sino fulbito para la tribuna dicta. Pero a la derecha le pasa lo mismo, y el macrismo lo manifiesta en un punto. Aquel mundo de paz y amor, prometido en campaña, ahora se topa, y crecientemente se topará, con los límites de una realidad que para mejor o peor es argentina, convulsa, dinámica, peronista, gorila, magníficamente desafiante y sombría a la vez. En el último número de la revista Acción hay una muy buena entrevista de Werner Pertot a Gabriel Vomaro y Sergio Morresi, quienes junto a Alejandro Velotti son autores de ese libro necesario, uno diría que hasta imprescindible, que es Mundo Pro, anatomía de un partido preparado para ganar. Por fuera, o a propósito, más que por fuera, de cómo se construyó esta fuerza gobernante con un proyecto refundador que tiene que ver con transformar una sociedad pesada y estatalista en otra flexible de emprendedores, con un Estado socio del mundo privado, como dice Vomaro, Morresi se pregunta, ¿cómo hará el PRO para gestionar en condiciones no favorables? Porque buena parte de la gestión porteña, esto de Buenos Aires como Disneylandia, se pudo hacer porque es una ciudad rica, la más rica de todas, claro. En la política nacional, como dice Morresi, no sé hasta qué punto funciona la lógica del SEO, porque algún sector de la sociedad tendrá que resignar salarios, ganancias. No sé cómo el PRO lidiará con el no éxito de su gestión. Y Vomaro antecede el interrogante de qué pasará con el PRO culturalmente, porque el peronismo fue un gran productor cultural, Tecnópolis, el Bicentenario, tantos etcétera, y construyó símbolos, tiene símbolos, que se vieron luego en su militancia de base y justamente cultural. ¿Cómo va a lidiar el macrismo con eso? Pregunta adecuada, por lo menos adecuada, ¿no? Aquello de cómo harán Macri o el macrismo para convertirse en remera, en símbolo de transformación, si se quiere romántica, pero convocante al fin, en una fuerza movilizadora que trascienda a señoras y señores de la plática peluda, que cacerolean de vez en cuando, y gracias si salen a la calle cuando algún hecho puntual conmocionante es alentado por los medios que los representan. Sin ir más lejos, este martes Macri hará su discurso ante la Asamblea Legislativa y la esperanza declamada por esos medios es que de una vez por todas blanquee la herencia recibida. Verbigracia por el déficit fiscal, sobre todo. No hay tal cosa. Fue Prat Gai
quien dijo que recibieron el país en condiciones más favorables que todo antecesor en democracia. Así lo dijo. El endeudamiento en dólares es bajísimo y los compromisos de pago son intraestatales. ¿Qué podría blanquear Macri este martes? ¿Que encontraron goteras en el Centro Cultural Kirchner? ¿Que el déficit fiscal es un invento para justificar el ajuste? ¿Que todo se reduce a la grasa militante que incorporaron los K a las arcas públicas? En síntesis, se viene contrarrestar la atmósfera pesada de lo económico promoviendo el desfile judicial de Cristina, quizá con la declaración de este lunes de Antonio Estiuso como bonus track. Junto a eso, la apuesta tal vez única de que pagarles a los buitres traiga un verano de inversiones o endeudamiento fácil. Más rezar para que el peronismo siga fragmentado y el kirchnerismo se restablezca, porque la derecha lo necesita. No hay ningún gobierno capaz de subsistir sin tener enfrente un demonio real o inventado. Por supuesto, de esto último puede surgir que la maniobra salga bien o que el macrismo se dispare a los pies.